buenos días, queridos televidentes. Buen día, Emma. ¿Cómo estuvo tu semana? Buen día, Rosario. Buen día a todos los televidentes. Muy bien, gracias a Dios. Esperamos que ustedes también estén todos bien. Damos inicio al programa número 70 de Tras los Pasos de Jesús. Hoy haremos un especial sobre Semana Santa. Así es, Rosario. Queremos revivir, ¿no es cierto?, durante estos días especiales, todo lo que Jesús vivió desde la última cena hasta su resurrección. Hola a toda la gente linda de Tras los Pasos de Jesús. Iniciamos este recorrido especial en este programa especial en el que nos propusimos como equipo poder ahondar y acompañarlos en el recorrido de las últimas horas de la vida de Jesús, porque bueno, estamos atravesando juntos esta Semana Santa. Y como primer momento, lugar que vamos a abrazar, contemplar, rezar, porque esa es la invitación que de ahora en más vamos a ir recorriendo los momentos. Y después de ir leyendo la lectura y una pequeña reflexión, acompañados por la música, la idea es poder dejar que el corazón rece, dejar que del corazón brote aquello que el Espíritu sugiera, ¿sí? O también puede ser que quizás luego de escuchar algunas reflexiones, puede ser que no te surja nada, pero puntualmente ante alguna o ante algún momento de las últimas horas de Jesús vos digas, acá Dios me está diciendo algo. Y quédate ahí, rezá con lo que te sugiera, porque sin duda el Espíritu obra de manera distinta en cada uno. Este programa está hecho para que podamos profundizar, pero a la vez podamos generar un encuentro con el protagonista de esta Semana Santa, que es el mismo Jesús. La Semana Santa no es tanto no son tanto unos días en los que tenemos que cumplir ciertas cosas en cada uno, sino sobre todo es un tiempo que nos regala la Iglesia para propiciar el encuentro con alguien, y ese alguien es Jesús. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, toma mi corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven y dame tu calor, enamorar, Maranatá. Hoy la vida que me das te invoca en su dolor y clama, ven Señor. Ven y cambia mi existir, transfórmame Señor, en glorias hacia ti. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven y dame tu calor, enamorar, Maranatá. Ahora, a continuación, comenzaremos a vivir este especial de Semana Santa viendo un pequeño videíto en forma de resumen para ver qué sucedió cada día. ¿Lo vemos? Lo vemos.
¿qué se recuerda cada día de Semana Santa? Bien, comencemos con el Domingo de Ramos. En este día recordamos aquella ocasión en la que Jesús, montando un burrito, entra a Jerusalén y es recibido por muchas personas con palmas y ramos en las manos, que gritaban alegremente: bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Lunes Santo. En este día recordamos cuando María, la hermana de Marta y Lázaro, unge o echa un perfume muy costoso a los pies de Jesús durante una cena. Martes Santo. En este día se recuerda aquella ocasión en la que Jesús anuncia cuál de los discípulos lo traicionaría. Asimismo, también recordamos a Pedro, quien le asegura a Jesús que lo seguiría hasta la muerte, pero este le responde: Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Miércoles Santo. En este día recordamos cuando Judas va donde los sumos sacerdotes para traicionar y entregar a Jesús, su maestro, por 30 monedas de plata. Jueves Santo. En este día se recuerdan varios hechos importantísimos. En primer lugar recordamos la última cena, en la que Jesús entrega el pan y vino como su cuerpo y su sangre. Esto ahora lo conocemos como Eucaristía. Además, se recuerda el lavado de los pies, cuando Jesús, con mucha humildad, lava los pies de todos sus discípulos. También, lamentablemente, recordamos la traición de Judas con un beso. Y por último, a Pedro negando 3 veces a Jesús. Viernes Santo. Este es uno de los días más importantes de la Semana Santa. Aquí recordamos cuando azotan fuertemente a Jesús, cuando lo condenan a muerte, el camino hacia el Calvario y por último, su fallecimiento. Sábado Santo. Este es un día de mucha oración y reflexión. Aquí recordamos cuando Jesús desciende a los infiernos para rescatar aquellas almas buenas que se encontraban en ese lugar. Domingo de Resurrección. Este es el día más hermoso e importante de la Semana Santa. Aquí recordamos y celebramos que Jesús vence a la muerte y resucita, liberándonos así del pecado. Es un día de mucha alegría. Llegó el día de los ázimos, en el que se debía inmolar la víctima pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a prepararnos lo necesario para la comida pascual. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les respondió: al entrar en la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan a su dueño: el maestro manda preguntarte: ¿dónde está la sala en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones. Preparen allí lo necesario. Los discípulos partieron, encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Y como les dije, la primera mirada vamos a echar sobre la última cena, que recordamos de manera especial el Jueves Santo, en el que también recordamos el día del sacerdocio, el día del sacerdote, porque es ese día precisamente en el ámbito de la última cena en el que Jesús, a través de la fracción del pan y del vino, instituye la Eucaristía. Nos deja el pedido de que hagamos siempre eso en conmemoración suya,
hasta que Él regrese. Entonces, una de las cosas más bonitas de esta última cena, si nosotros nos ponemos a pensar, todos los evangelistas dejan en claro que Jesús intuía que se acercaba el final. Por lo tanto, esa cena condensa el mensaje de Jesús. Porque Él, teniendo noción de que algo iba a pasar, hace de ese último momento con sus discípulos algo especial. Entonces tenemos que prestar profunda atención porque tenemos que considerar que hacia lo último de su vida, Él va a intentar dejar en claro lo más importante. Y nos deja en claro primero que el seguimiento de Jesús es un seguimiento comunitario y se compara a una cena donde entran todos, aun aquel que lo va a traicionar. Jesús no excluye a nadie. En su mesa tienen lugar todos. Qué bello gesto, el último, uno de los últimos gestos de Jesús haya sido poder compartir una cena, algo tan cotidiano como una comida, donde todos tienen lugar y además nos deja el gesto del pan que se parte y se reparte. Y desde ese entonces renovamos esa cena, ese mensaje en cada Eucaristía. En cada Eucaristía actualizamos lo que sucedió en esa última cena. Así que por un lado, ese es uno de los grandes regalos que nos hizo Jesús en esa última cena. Darse Él mismo como alimento. Somos una comunidad alimentada por Él mismo, que abre caminos hacia el reino. Pero hay un detalle muy interesante, porque mientras 3 de los 4 evangelios, ¿sí?, el de Mateo, Lucas y Marcos, nos hablan de la fracción del pan en esa última cena, Juan nos relata algo distinto, pero contundente. De hecho, lo recordamos el Jueves Santo, que es el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies. Juan 13, del 1 al 5. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Por elección de la comunidad de Juan y del evangelista, decide dejar como gesto profundo de su última cena el gesto de servicio de Jesús, lavando los pies a sus discípulos. Miren, lavar los pies en esa época era algo que hacían los esclavos, porque antes las calles eran de tierra. Entonces, cuando llegaba visita a tu casa, como gesto de cariño, vos hacías que el esclavo le lave los pies al que venía. Por ende, no es un gesto cualquiera, ¿no? Estamos viendo cómo Jesús toma el gesto que hacían los esclavos y los pone como ejemplo de que nosotros, de que sus discípulos hagan eso. Porque hay que ser humildes, hay que ser serviciales, hay que ser pequeños. Entonces, si miramos los 4 evangelios como un todo, esa cena tiene 2 caras de una misma moneda. Por un lado, la mesa compartida de la Eucaristía, donde Jesús mismo se entrega como alimento, y por otro lado, el gesto del servicio de amor fraterno y de humildad. Deberíamos entender la última cena de ambos lados, donde ninguno puede faltar. No hay verdadero seguimiento de Jesús si solo nos limitamos a cumplir
las cuestiones cultuales ligadas a la celebración eucarística, si eso no se alimenta y si eso no repercute o no da frutos de servicio a nuestros hermanos. Y por otro lado, el servicio a nuestros hermanos no llega a dar con toda su tonalidad y su plenitud si no está alimentado por el mismo Jesús y el encuentro con Él. Te invito a que pienses cómo estás viviendo tu vida cristiana con respecto de esta imagen. ¿Sí? Primero, recordar esto: somos una comunidad alimentada por Jesús que abre caminos hacia el reino con gestos de servicio y fraternidad. Vivo esas dos dimensiones, la del encuentro profundo con Jesús en la Eucaristía, porque ser seguidores de Él implica alimentarnos por Él, por su palabra, por su corazón, por su cuerpo, por su sangre, y por el otro lado eso redunda en frutos de servicio y humildad para mis hermanos. Qué misterio tan bonito el que nos regala Jesús en la última cena. Los invitamos a seguir rezando y ahora de la mano de un tema musical. Ya sabía bien Jesús que había de sufrir, que en lo alto de la cruz Él tenía que morir. Cuando ya estaban cenando, el Señor se levantó y sacándose su manto, a todos sorprendió. De rodillas como esclavo, agachado el gran Señor, con el agua de un jarro les limpiaba con amor. Sus amigos se miraban, no podían entender. El maestro al que admiraban les lavaba así los pies. Lavó sus pies, lavó sus pies, el gran Señor lavó sus pies, lavó sus pies, lavó sus pies, el gran Señor lavó sus pies, lavó mis pies, lavó mis pies, el gran Señor lavó mis pies, lavó mis pies. La mano del traidor está sobre la mesa junto a mí, porque el Hijo del Hombre va por el camino que le ha sido señalado. Pero ay de aquel que lo va a entregar. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos sería el que iba a hacer eso. ¡30, Judas! ¿No fue esa mi promesa contigo? Sí, dáselas. Vámonos. ¿Dónde está? A continuación
continuación vamos a tratar de reflexionar, rezar con un momento que es bastante recordado por lo que implica. De hecho, en la jerga habitual se suele usar bastante el nombre de Judas como sinónimo de traidor y el gesto del beso como un gesto de traición muy grande. Vamos a adentrarnos y poder reflexionar y rezar a partir de cómo Judas, uno de sus discípulos, es el que entrega a Jesús. Y en ese sentido lo recuerdan y lo recordamos como el traidor. Pero está bueno ver un poquito más allá y no solo quedarnos con el título, porque dentro de cada persona se despliegan diferentes cuestiones. Yo creo que ninguno de nosotros podría decir que es blanco o negro, sino que hay muchos matices en nuestra vida que nos llevan a orar a veces de una manera, a veces de otra, aun cuando tenemos el firme propósito del seguimiento. Pero dicen los que saben que al parecer Judas se desilusionó de su maestro, como que estaba, desilusionado. Algunos autores sugieren que Judas pertenecía a un grupo de judíos que esperaba con mucho anhelo al rey, al Mesías, para que a través de una revolución instaure el nuevo reino y transforme de cuajo la realidad del pueblo que en ese tiempo estaba en manos de los romanos. Entonces él en su seguimiento se entusiasma obviamente al conocer a Jesús, pero se va dando cuenta que parece que no tenía nada que ver con el Jesús que él esperaba o los suyos esperaban que sea. Jesús, al parecer, y según lo que fuimos viendo, nunca se manifestó con violencia con los poderes del turno, nunca hizo una manifestación grandilocuente, no tuvo intenciones políticas de hacer una revolución y demostrar poder con fuerza. Al contrario, Jesús, la potencia de su acción estaba en el servicio, en la humildad, en la palabra brindada de un modo nuevo al pueblo sencillo, a los más pobres. Al parecer Judas se desilusionó. Judas, Jesús no era el Mesías que Judas esperaba. Él esperaba a alguien que agarre las riendas de la historia y las transforme con poder y que los romanos se vayan y que el pueblo... Y Jesús se demostró con otro propósito. Su reino era muy distinto. Un reino casi, distinto, como el que conocemos, de todo lo que habló Jesús. Entonces, al parecer, la traición de Judas tiene no tanto que ver con que él solo era un falso que en el fondo no quería a Jesús, sino que al parecer Jesús no cumplía sus expectativas y lo entregó. Pero después él se sintió muy mal, porque no esperaba que lo condenen. Porque, bueno, sí, a pesar de que parece que Judas no estaba convencido con el modo de obrar de Jesús, los del Imperio Romano y las autoridades judías sí vieron en Jesús un rebelde, alguien que estaba agitando a la gente, alguien que se estaba diciendo ser el rey, y el único rey era el César, ¿sí? O que se decía que era el Hijo de Dios, y para las autoridades judías eso era una luz roja. Lo terminan condenando y Judas se siente mal, a tal punto de que sabemos de su trágico final. Entonces, al parecer, logra como arrepentirse de lo que hace y el peso de la culpa es muy fuerte. Pero digo, no estamos exentos a ser como Judas cuando queremos acomodar a Dios a nuestras propias expectativas y nos creamos un Dios a nuestra imagen y semejanza.
Cuando acomodamos a Jesús o su mensaje y nuestro seguimiento es algunas cosas sí y otras cosas no, nos lo entregamos con un beso, pero quizás simplemente no cumple con nuestras expectativas o queremos que se amolde a lo que nosotros creemos. Queremos que el seguimiento sea así, queremos que la iglesia sea así, queremos que... ¿no? En eso nos podemos llegar a parecer un poco a Judas. Pero ¿saben qué es lo más triste de Judas? No tanto que lo haya traicionado, sino que habiendo compartido tanto tiempo con el Maestro nos llegó a conocerlo, nos llegó a entenderlo, a tal punto que ni siquiera luego de arrepentirse supo entender que sin duda Jesús lo iba a perdonar y su misma culpa lo termina matando. Cosa que dicen que es lo que salvó a Pedro, aun cuando Pedro lo niega, que Pedro se deja mirar con misericordia, se pone muy mal, triste, pero en el fondo se deja perdonar. Judas no pudo dejarse perdonar porque en el fondo tuvo muchísimo tiempo sin conocer a su maestro, teniéndolo al lado. Ojo, nos puede pasar lo mismo. No basta saber mucho, no basta hacer mucho para conocer realmente el corazón de Jesús. Ojalá que podamos propiciar un verdadero encuentro y que podamos decir, conozco al Maestro, conozco su corazón. Porque, como dijimos, el estar cerca no siempre garantiza conocerlo del mejor modo. Pidamos la gracia de poder conocer verdaderamente el corazón del Maestro y sobre todo no querer adaptarlo a nuestras expectativas. Seguimos rezando acompañados de la música. Fueron 30 monedas que cobró quien te entregó, el equivalente a tu crucifixión. Solo 30 monedas del que se sirvió después de vos, la corona de espinas, todo tu dolor. Yo no quiero ser como Judas que te entregó a esas 30 monedas, a tu flagelación. No me dejes ser como Judas que te entregó, ni por 30 monedas, ni por nada, ni por nada. 30 trozos de plata, ¿cuánto valen en tu reino? ¿Cuánto suman para el tiempo eterno? 30 pobres monedas pueden llegar a tentarte, pero nunca van a resucitarte. Yo no quiero ser como Judas que te entregó a esas 30 monedas, a tu flagelación. No me dejes ser como Judas que te entregó, ni por 30 monedas, ni por nada, ni por nada.
la oración de Jesús en el Monte de los Olivos. Lucas 22 del 30 al 46. Enseguida Jesús salió y fue como de costumbre al Monte de los Olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron, les dijo: «Oren para no caer en la tentación». Después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba: «Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. En medio de la angustia, él oraba más intensamente, y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar, se levantó, fue hacia donde estaban sus discípulos y los encontró adormecidos por la tristeza. Jesús les dijo: «¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer en la tentación». Y ahora vamos a adentrarnos en uno de los momentos más desgarradores por los que pasó Jesús, que es la oración en el huerto de Getsemaní después de la cena. Jesús, ante lo que se viene, decide estar a solas con su papá. Y la imagen es muy fuerte. Puede pasar a veces inadvertida, pero los evangelistas nos relatan de que Jesús en ese momento sintió mucha angustia, tristeza de muerte. Se habla de que ha sudado sangre. Imagínense que por un instante el miedo, la desesperación se apodera de Jesús. Estaba percibiendo lo que se venía y le pedía por favor a su papá, que para él todo es posible, que alejes el cáliz, que aleje ese momento, que lo deje vivir un poco más, pero que en el fondo se haga su voluntad. Jesús, la Madre Teresa dice que ese momento fue para Jesús aún más doloroso que toda la crucifixión, porque el dolor que él sentía era psicológico. Era sentir que su papá lo estaba empezando a dejar, a sentir que le invadía el sinsentido, que se le habrá pasado por la cabeza todo lo que hizo, todo lo que vivió, todo lo que predicó, a cuánta gente sanó, y sin embargo la muerte estaba ahí. Entonces él rogaba con miedo, con mucho dolor, con sufrimiento de muerte, que su papá lo libere, pero que en el fondo se haga su voluntad. Parece que el sufrimiento es parte de la vida humana y Jesús no nos da lecciones sobre el sufrimiento. Jesús sufrió dolor, sufrió miedo, sufrió incertidumbre. En todo fue semejante a nosotros. Jesús se hizo respuesta, sufrió como la mayoría de nosotros. Imagínense ese momento de desesperación, de angustia y sobre todo el dolor de decir: acá se termina. Yo que prediqué el reino, yo que me dediqué a compartirlo, no voy a ver nada, no voy a ver sus frutos. Jesús en el Getsemaní, sinónimo de desesperación y de sufrimiento muy grande. Quizás puedes estar pasando por un momento parecido en el que también te invade la desesperación, la desesperanza, el miedo. Te invito a que te hagas a un lado de Jesús en el huerto y puedas rezarle a tu papá con miedo, con desesperación, con preocupación, y decirle que si está en sus manos, a vos te duele tanto, que si es posible que te separe de eso, pero que en el fondo, como Jesús, querés que se haga su voluntad.
solo un deslumbramiento pasajero, para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duerme en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Jesús ante Pilato. Lucas 23 del 1 al 7. Después se levantó toda la asamblea y lo llevaron ante Pilato, y comenzaron a acusarlo diciendo: hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión, impidiéndole pagar los impuestos al emperador y pretendiendo ser el rey Mesías. Pilato lo interrogó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le respondió Jesús. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: no encuentro en este hombre ningún motivo de condena. Pero ellos insistían: subleva al pueblo con su enseñanza en toda la Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si ese hombre era Galileo,
y habiéndose asegurado de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió. En esos días, también Herodes se encontraba en Jerusalén. Lucas 23, del 13 al 16. Pilato convocó a los sumos sacerdotes y a los jefes y al pueblo, y les dijo: «Ustedes me han traído a este hombre acusándolo de incitar al pueblo a la rebelión. Pero yo lo interrogué delante de ustedes y no encontré ningún motivo de condena en los cargos de que lo acusan, ni tampoco Herodes, ya que él lo ha devuelto a este tribunal. Como ven, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad». A continuación vamos a reflexionar un poco sobre Jesús ante Pilato, la autoridad romana, y también ante las autoridades judías de su tiempo. Recordamos que Jesús es condenado sobre todo porque en ese momento él estaba para las autoridades siendo signo de posible revolución, de rebeldía, de ir en contra. Pilatos se veía amenazado ante este Galileo que se decía llamar rey, y no había más rey que el de Roma, y estos judíos a la vez se sentían amenazados por este Galileo que se decía que era no solo Mesías, sino hijo del mismo Dios. Y esos fueron los principales motivos de la condena a Jesús. Y creo que uno de los gestos que va a quedar también para la historia, de hecho quedó para la historia y ahora le recordamos, es ese gesto de Pilato de lavarse las manos, ¿no? Como signo de decir, esto no me corresponde que la sangre caiga sobre sus cabezas, aunque de todos modos la decisión fue apoyada por él mismo, así que... Pero nada, vemos acá como la injusticia se hace imagen, la injusticia se hace carne en este Jesús que no hizo más que entregar su vida por el reino y por sus hermanos y es condenado injustamente. También recordamos acá la liberación de Barrabás, un verdadero maleante de la época. Jesús y Barrabás. Lucas 23, del 18 al 25. Pero la multitud comenzó a gritar: «¡Que muera este hombre! ¡Suéltanos a Barrabás!». A Barrabás lo habían encarcelado por una sedición que tuvo lugar en la ciudad y por homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús. Pero ellos seguían gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Por tercera vez les dijo: «¿Qué mal ha hecho este hombre? No encuentro en él nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad». Pero ellos insistían a gritos, reclamando que fuera crucificado, y el griterío se hacía cada vez más violento. Al fin, Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo. Dejó en libertad al que ellos pedían, al que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó a ellos. Y la condena de Jesús a la crucifixión. Y la crucifixión era el peor castigo que se podía tener y se le daba a los rebeldes, sobre todo políticos. ¿Pero por qué? No solo porque era doloroso, que lo era, sino porque además la crucifixión era humillante, porque se encargaban de que todos vieran lo que estaba pasando cuando crucificaban a alguien, como diciendo: ojo, no seas como esta persona. O sea que Jesús fue condenado a lo peor de la época como el peor de la época, ¿sí? Y desde ahí nos queda a nosotros el desafío también de no lavarnos las manos ante lo injusto. Porque muchas veces nuestra posición de cristianos es bastante cómoda y muy descomprometida, porque se limita a las cuatro paredes de un culto, de una celebración y a cumplir ciertas normas rituales y ya está.
pero el compromiso del mensaje de Jesús, recordemos, tiene dos caras, como dijimos en la última cena. Es el encuentro con Él y el alimento en la Eucaristía y todo lo que se despliega en la iglesia a partir de los sacramentos y de otras cuestiones, pero por otro lado el servicio a los más pequeños y a los que más sufren. Uno sin el otro no tienen sentido. Entonces, ojo porque también nosotros nos podemos estar lavando las manos con el simple hecho de hacer la vista gorda, o por el simple hecho de que en nuestra vida como cristianos no movilice ni moleste a nadie. Fíjense cómo una persona, como fue Jesús, que vivió a fondo su compromiso su compromiso con el reino de Dios, molestó demasiado. Molestó a tal punto que lo condenaron. Entonces, digo, nuestra vida hace ruido. Nuestra vida molesta un poco. Nuestra vida es un contramensaje a lo que todo el mundo hoy pregona, porque el cristianismo tiene mucho de contracorriente. Estamos del lado del que sufre, estamos del lado del más débil, ¿sí? Porque desde esa época sabemos que incluso lo que la mayoría grita, o lo que algunos gritan más fuerte, no quiere decir que eso sea cierto o justo. De hecho, se llevó la vida de un inocente. Y en muchas decisiones y en muchas acciones que se siguen haciendo, se siguen cobrando vidas inocentes, porque unos cuantos gritan más fuerte. ¿Y nosotros qué hacemos? Nuestra vida cuestiona, nuestra vida moviliza, nuestra vida de cristianos molesta. Somos muchísimos, somos muchos, pero a veces parece que estamos como ocultos, con miedo, como los discípulos en esa época. Los discípulos a partir de ahora se borran, se van. No sabemos de ellos en toda esta parte, como para seguir pensando. Seguimos disfrutando del programa y de la música. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí, yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor, también yo estaba allí. Jesús, camino al Calvario. No hay mucho para decir, hay muchas escenas que ahí brotan, pero creo que lo más contundente del camino al Calvario, más allá del dolor que implicaría llevar un madero luego de haber sido flagelado, es el dolor en el corazón de Jesús de que en ese momento estaba absolutamente solo. Ninguno de sus discípulos estaban con él. Todos se fueron. Y no los culpamos. Tenían miedo. Los romanos sabían lo que estaban haciendo. Al condenar al líder, los discípulos iban a tener miedo. Es normal, no los podemos juzgar. Algunos quizás decimos, ¿cómo no lo acompañaron? Tenés que estar sabiendo que están matando a alguien que vos seguís,
lo más probable es que pienses, yo estaba con él, me van a matar a mí también. Pero Jesús se bancó, como decimos nosotros, el camino al Calvario solo, en la soledad absoluta. Todos se fueron. Dice que solo un puñado de mujeres se supieron acercar, o al menos eso los evangelios quieren dejar en claro y lo resaltan, pero también consideremos que quizás era muy difícil que algunas mujeres se acerquen tan tranquilamente en una situación tan dolorosa, rodeado de soldados romanos que no eran de los más tiernos que había. Simplemente quizás acá nos podemos dedicar a contemplar y acompañar a Jesús en su soledad. Puede ser que quieras quedarte en esta parte, porque quizás precisamente vos te sentís en este momento de tu vida solo. Y una vez más Jesús no te dice qué hacer, sino que te muestra que Él también ha sufrido la soledad absoluta. Todos los suyos, todos los que le prometieron estar con Él hasta el último momento, no estaban. Jesús camina solo en el Calvario. Quizás bastará contemplar esa soledad, arrimarnos con nuestra propia soledad, porque todo indica que hay parte del camino que la tenemos que recorrer solos. El mismo Jesús lo hizo. Si ese es el momento que estás atravesando en tu vida, quizás este espacio te pueda ayudar a rezar. Si hoy sentís que la soledad te duele más que nunca, te invito a que camines un ratito con Jesús, que Él sabe que es sentirse solo. Crucifixión y muerte de Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado del Cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellas. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y, acercándose para ofrecerles vinagre, les decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios exclamando: realmente este hombre era un justo. Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia, contemplando lo sucedido. Y llega el momento de contemplar juntos el instante más doloroso de nuestra fe, que a la vez es el que llena de sentido también, pero sobre todo, bueno, esto adquiere sentido desde lo que pasa después. Nosotros sabemos el final de la historia, pero los invito por un momento a olvidarse de que saben de que Jesús va a resucitar.
y que vivan lo que Jesús vivió en ese momento, en la cruz. Se estaba muriendo y efectivamente muere. No hay palabras. Jesús muere. La mayoría de los estudiosos coinciden en que Jesús no tenía muy claro lo de la resurrección en ese momento. Así que efectivamente fue desgarrador experimentar ese instante en el que se estaba yendo sin ninguna ayuda. De hecho, Jesús no muere con ninguna revelación especial a la hora de su muerte. Se muere con una pregunta, una punzante pregunta en sus labios. Padre, ¿por qué me has abandonado? En tus manos encomiendo mi vida, dice luego. Hasta en ese momento no deja de confiar en su papá, pero no deja de preguntarle. Imagínense el dolor y la impotencia de esa pregunta. Papá, ¿por qué me abandonaste? En la cruz todo se termina. Está bueno que podamos también nosotros tomar conciencia de eso, que nuestro Dios experimentó la muerte, la desesperación y el abandono hasta de Dios, hasta de su papá. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? ¿Cuántas veces nosotros no le hacemos la misma pregunta? Y por eso te invito a rezar desde acá. Quizás hoy estás pasando por ese momento de decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué no estás? ¿Por qué no te veo? ¿Por qué me abandonas? Pero sobre todo te invito a que podamos hacer silencio ante un misterio demasiado grande como es el de un Jesús crucificado y muerto. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre. Si no hay Pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Si estás padeciendo una enfermedad, ahí tienes a tu madre. Si estás pidiendo fuerte a la hora del dolor, ahí tienes a tu madre. Si te encuentras sumido en desesperación, ahí
tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu El anuncio de la resurrección, Lucas 24, del 1 al 8. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron 2 hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos le preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Y como última reflexión de esta jornada, tenemos la alegría y el gozo de saber que Jesús resucita. Sabemos que ese es el final de la historia, o el inicio de la historia, porque la iglesia básicamente arranca en su plenitud desde la resurrección de Jesús. De hecho, la resurrección de Jesús es el hecho fundante de la iglesia, porque recordemos que hasta ese entonces, luego de su muerte, los discípulos estaban dispersos, estaban escondidos. Y la resurrección es tan contundente que a partir de ese momento los discípulos no se detienen. Y el cristianismo se empieza a desplegar con todo ímpetu y con toda fuerza. Una de las grandes certezas de la resurrección de Jesús es este puñado de hombres que se dejaron atravesar por la experiencia, de hombres y mujeres que se dejaron atravesar por la experiencia del resucitado, a tal punto de que aunque ellos vieron cómo lo mataron, pero vieron cómo resucitó y no le tuvieron más miedo a nada. Y salieron y anunciaron por todo el mundo de que Jesús estaba vivo y de que su reino vale la pena y de que va a volver en algún momento y que quiere para todos nosotros ser que podamos compartir un banquete lleno de vida en el que hay lugar para todos. La resurrección es el hecho que da sentido a toda la vida de Jesús y todo lo que ha pasado y que ha transformado radicalmente la vida de sus discípulos. Nuestra fe se basa en el encuentro con una persona viva y resucitada que es Jesús. ¿Y cómo podemos pensar y rezar eso? Por los frutos. Como se los dije, los discípulos desde el momento de la resurrección sintieron un ímpetu y una fortaleza que fue potenciada por el envío del Espíritu Santo luego, pero fue tan contundente la resurrección de que aquellos que estaban escondidos de repente esparcieron la semilla de la palabra por todo el mundo. Y todo el que los veía, todos los que lo veían, veían que algo les pasaba, que su rostro decía algo, que sus gestos, que cómo vivían, que el anuncio del resucitado estaba en contacto con un verdadero encuentro con él. Cuando la gente se encuentra con nosotros, ¿qué ve? Somos testigos de frutos de resurrección. Realmente cuando se cruzan con nosotros, la gente puede llegar a vislumbrar el encuentro con el resucitado. Ahí se ve nuestro verdadero seguimiento, en el ímpetu, en la alegría, en la intensidad con la que vivimos nuestro ser cristianos en el día a día. Es eso, es ahí donde se ve, no en las grandes cosas o en lo extraordinario que ojalá se den y que puedan hacer, pero sino en el encuentro del día a día. La gente que nos rodea puede captar en nosotros la chispa de un encuentro profundo con un resucitado.
de otra manera, somos conscientes que nuestra fe se trata del encuentro con alguien vivo y resucitado, y eso quiere decir que venció a la muerte, y eso quiere decir que prácticamente con Él no hay límites. Tenemos el corazón, la mirada, la sonrisa traspasada por el resucitado. Somos testigos de eso. Somos conscientes de eso. Que nuestra fe consiste en anunciar vida eterna a un resucitado. Y eso nos llena el corazón y nos alegra. Para seguir masticando, para seguir rezando en este tiempo. Nuestra vida es fruto del encuentro con un resucitado, y eso nos hace estar amenazados de vida, de resurrección. Y es eso lo que tenemos que compartir. De espinas su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Y así nos vamos despidiendo lentamente de todos ustedes. Queremos recordarles nuestras vías de comunicación. Pueden enviar un mensaje o un audio al número que aparece en pantalla. También pueden realizar a través del Facebook Tras los Pasos de Jesús y por Instagram Tras los Pasos. Nos encontraremos, si Dios quiere, el próximo sábado y domingo de 12 a 13 horas por Cabletel. Antes de terminar este hermoso programa, escucharemos un tema de Dolores Ramallo. Que tengan una excelente semana. Felices Pascuas. Felices Pascuas. No tengo nada que temer, mi paz descansa.